Del rey que juzga con verdad a los más necesitados, su trono será firme para siempre. Fueron las palabras del sabio rey Salomón. Y más adelante el apóstol Pablo diría: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y si concordamos estos con las palabras del profeta Daniel, que dijo: Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, concordaremos que el método puede ser diferente, pero al final la decisión tiene que venir aprobada por el cielo. Muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, acompañarlos en las rutas, avenidas, carreteras, estar con ustedes en alta mar, ser su compañero esta noche en la choza, en la montaña, permitirnos distraerle un poquito allá en el hospital, estar con usted en el hotel, en la casa, donde quiera que se encuentre. Es un privilegio tener en esta noche al licenciado José Domingo Arias, candidato a la presidencia de la República por los partidos Cambio Democrático y Molirena, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un privilegio estar con usted, pastor. Es un placer tenerle aquí. Y con todos en sus hogares. Y trataremos de ir inmediatamente a materia, por cuanto para usted el tiempo es muy valioso y para nosotros es oro. ¿Quién es José Domingo Arias? ¿Cómo se define José Domingo Arias? José Domingo Arias es un hombre que nació en un hogar donde me enseñaron la voluntad y la fuerza, valores y principios. Un hombre que cree profundamente en que es posible ayudar, es posible construir, es posible dar y recibir. ¿De dónde le vino la motivación para ser candidato a la presidencia de la República? Una posición exigente que va a requerir tiempo completo, pero de verdad, sobre todo con el ejemplo que nos ha dado el último presidente, el presidente actual, con un dinamismo impresionante que exige tener piel de cocodrilo frente a las críticas, que le resta el tiempo para estar con la familia, que en alguna manera atenta hasta contra la estabilidad de la salud. Es una posición complicada. ¿Qué le motiva a usted a desear ser presidente? Pastor, yo vengo de una familia de servidores públicos. Mi mamá toda su vida fue servidora pública. Mi mamá es odontóloga, trabajó toda su vida en la clínica pediátrica de la Caja del Seguro Social, allá en la Justa Arosemena, frente a la Escuela República de Chile, que daba en aquel entonces. Me imagino que fue una de las primeras mujeres, ¿no? Sí. Me refiero, habría una cierta cantidad de varones, pero... Mi mamá fue una de las primeras mujeres odontólogas de este país. Y el servicio público fue parte de su vida. También tuvo un tiempo en la práctica privada, pero al final se dedicó al servicio público, a servir en la clínica pediátrica y a ser profesora en la Universidad de Panamá. Y vive una mujer plena, una mujer realizada, una mujer que le dio al servicio público y que logró terminar su carrera y con mucho éxito y con muchas satisfacciones. Y a su vez ella venía de una generación de servidores públicos, los dos hermanos de mi abuela, Bernardino González Ruiz, que para efectos prácticos, al morir mis abuelos, yo muy niño, fue prácticamente mi abuelo, y mi tío Sergio González Ruiz, que murió siendo yo muy pequeño, fueron servidores públicos, fueron ministros de Estado e inclusive llegaron a servir al país como presidente constitucional. ¿Ocuparon en algún momento la presidencia? La presidencia sí, durante un periodo corto de tiempo en la presidencia de Rodolfo Chari. Ese ambiente de servicio público, pero muy interesante porque ellos venían del Panamá rural, del interior. Nosotros, por el lado de mi mamá, somos tableños, por el lado de mi abuelo materno somos santeños. Y ellos, gracias a la educación, pudieron lograr transformar sus vidas y transformar la vida de quienes les rodeaban. Eso es fundamental. Y los dos fueron médicos consagrados, pero médicos de la época en que
en que tú venías, imagínate tú, los años Sí, 20. la época ¿no? en que se pagaba con, Exactamente. con una gallina. Le pagaban con Sí. gallinas, le pagaban... Sí, la instrumentación era muy rudimentaria, las jeringuillas había que hervirlas, volverlas a usar, a veces sacarle filo. Exactamente. Porque- Parecía que hubiera estado allí, escuchando los cuentos allá en el balcón de la Casa de las Tablas. No, bueno, soy también del campo, ¿no? Sí. Vengo de allá y entonces uno entiende la realidad de aquella época y de aquel momento. Y eran Aunque tal vez nos separe un poco los años, ¿no? Somos igual, más o menos. Vamos, más o menos. Pastor. Me favorece ahí. Bueno, mire, Pastor, viniendo de ese ambiente, para mí fue natural, una vez que me involucré en la vida pública, en entregar, en dar esa entrega, en dar esa capacidad que uno lleva por dentro y que, por supuesto, guiado Así por que- Dios, hace que así que uno dé los pasos Podemos correctos, concluir ¿no? que hay una influencia previa, Sí, determinante por una línea familiar que es la que le motiva, le impulsa a usted a seguir en esta carrera para convertirse en el servidor público número 1, que es el caso del presidente de la República. no fue algo, Pastor, que yo estuviera pensando O sea, desde desde niño ni desde nada joven, ¿no? parecido, ni de joven. Inclusive tuve la dicha de tener una vida exitosa como empresario. Fue cuando entré al servicio público, motivado por ese interés de ayudar, que entonces los pasos me fueron llevando. Sí, porque normalmente, hacia la posición en la que estoy normalmente hoy. hay una carrera previa. Me lanzo a representante de corregimiento, después voy a una alcaldía o a una diputación, me nombran ministro de Estado o regreso a una posición pública de alta jerarquía y de allí voy entonces a la presidencia. Pero aquí no hay mucha carrera previa, ¿no? Hay a una posición de viceministro, ministro, e inmediatamente aspirando a la presidencia de la República. Hasta la publicación de la última encuesta que permite el organismo rector del proceso electoral, el Tribunal Electoral, la mayoría de ellas parecieran coincidir en que usted tiene una ventaja más o menos cómoda contra los dos principales contendores que le siguen. Sin embargo, esas mismas encuestas reflejan como que se hubiera llegado al techo de la preferencia electoral. ¿Se siente usted confiado para el torneo electoral de este domingo? ¿O hay algún tipo de inquietud dentro de su equipo de campaña en relación con lo que reflejan las encuestas? Bueno, Pastor, la verdad es que todo el tiempo he estado arriba en las encuestas, pero no ha sido algo que a mí me ocupe ni me quite el tiempo. Bueno, me parece que al inicio, Yo empecé... a mitad del año pasado, había otro candidato que, si la elección hubiera sido en aquel momento, él hubiera sido el presidente, ¿no? Sí, cuando yo entré en la carrera presidencial ya en mayo, yo inicié con la sorpresa de que inicié con un punto arriba de la encuesta de referencia, ¿no? Una de las Sí, encuestas de eso referencia. fue después de las primarias. Después ¿no? de las primarias. Entonces, eso fue una gran sorpresa para todos, pero nosotros fue el inicio, ¿no? Y con ese inicio nosotros iniciamos todo el camino. Por supuesto que utilizamos la encuesta porque es un instrumento de medición, una referencia que nos guía también a los que estamos en la carrera presidencial o cualquier puesto de elección popular para poder determinar en qué situación estamos y cómo estamos. Pero uno tiene que trabajar hasta el último día, como si fuera de último en las encuestas. Uno tiene que levantarse todas las mañanas, todas, darle gracias a Dios, pedirle la energía. Faltan 5 días y todos los días hay que trabajar. Y trabajar hasta el último día y esperar, como usted decía, refiriéndose al texto, solo Dios quita y pone reyes. Yo siempre digo, solo Dios quita y pone presidentes, diputados, alcaldes y representantes. Así que al final tenemos que entregarnos en manos de Dios y del pueblo, ¿no? Correcto. En esta línea de pensamiento, en relación con el compromiso que tiene todo ciudadano el domingo 4 de mayo, se da la convocatoria a la firma de un pacto ético. Pero en apariencia, los firmantes del pacto ético, por un lado lo estaban firmando, pero por el otro lado se estaba promoviendo al momento de la firma
algún tipo de promoción, de cuñas, de propaganda que afectaban de alguna manera el sentido y el objetivo de ese pacto ético. ¿Qué ha sucedido con el manejo de la propaganda y la proyección política de las campañas en Panamá? Mire, pastor, yo creo que esta ha sido una campaña muy dura, muy difícil. Una campaña en que nunca había visto tantos ataques, nunca había visto tantas referencias personales, tanto ataque personal hacia la dignidad del ser humano, ataque a la familia. Yo honestamente creo que ha sido un periodo muy difícil, pero también nos va a llevar a un periodo de reflexión. Una vez que pase el periodo electoral, que lleguemos al 5 de mayo, tenemos que reflexionar acerca de lo que ha sucedido, el camino recorrido y cómo podemos empezar a buscar lo que yo llamo la nueva política, una forma de hacer política en la que tenemos que separarnos del ataque personal, tenemos que separarnos del instrumento del ataque como herramienta para surgir políticamente. Eso es algo con lo que yo estoy completamente en desacuerdo. A partir del 5 de mayo, todos los que estamos en política tenemos que reflexionar y tenemos que buscar un Panamá en el cual se borren las huellas, se borren las marcas de una campaña política dura e iniciemos un periodo en el cual podamos construir un país todos juntos. Y ese es uno de los grandes retos, Dios primero, que me tocaría al llegar a la presidencia de la República. Pensando en esta misma dirección, todas las miradas se enfocan hacia el 4 de mayo, pero nos queda un camino recorrido y algunas lecciones que debimos haber aprendido. Su opinión sobre la extensión de los periodos de campaña, sobre los costos de la campaña y sobre el papel que han jugado los medios de comunicación en esta campaña. Muy buena pregunta, pastor. Yo considero que debemos también sentarnos a discutir tiempos, discutir formas, discutir la mecánica y la dinámica. La dinámica del mensaje. Sí. Creo que hemos avanzado muchísimo, creo. O sea, desde que empezó el periodo democrático hasta ahora, la nación ha crecido, la nación ha progresado, las instituciones crecieron y progresaron en materia de democracia, pero es momento, creo que el tiempo llama a la reflexión también, y es el momento para poder sentarnos y discutir, ¿esto es lo que queremos hacia adelante o es con lo que tenemos y con lo que estamos de acuerdo? Yo creo que hay que sentarse a reflexionar. Y pienso que hay que hacerlo con la prioridad que requiere el país. Me refiero a que hay que hacerlo tan pronto sea posible. Instaladas las nuevas autoridades en el nuevo periodo ejecutivo y legislativo, el Tribunal Electoral, el organismo rector de los partidos políticos, la sociedad civil, con cabeza fría, porque si dejamos esto para 2 años, 1 año previo a la próxima elección, ya habrán intereses, ya habrán situaciones. Ahora debe ser el momento en que discutamos esto seriamente o que lo discutan quienes deben participar y tomar las decisiones, de manera que 3 años, o aún si fuera posible 4 años antes del próximo proceso electoral, ya se conozcan las reglas y se sepa definitivamente. En mi manera de ver, reducir o hacer efectivo que el periodo de campaña sea de tal época a tal época. Porque aquí tenemos un proceso electoral que se inicia en febrero, pero antes de febrero hay cualquier tipo de propaganda. Es una campaña que se inicia realmente previo a las primarias de los partidos y que no cesa. Entonces, eso es un poco agotador para el público, para el pueblo, me imagino yo, también para los bolsillos de los candidatos, para la maquinaria de los partidos. Ese sería un factor a considerar. El otro factor a considerar también pudiera ser los límites en cuanto al costo de las campañas,
y los límites también en cuanto a los periodos que se debería discutir con mucha seriedad y replantear esto porque es parte de la democracia. Si entendemos que la democracia es el mejor sistema de gobierno, le preguntaría a nuestro candidato qué vicios pudieran calificarse en la democracia de Panamá. ¿Tenemos nosotros algunas deficiencias todavía? ¿Hay algo que se pueda hacer mejor? Sí, por supuesto, por supuesto. La democracia es dinámica. El ejercicio de la democracia nos exige llevar una reflexión sobre los procesos que vamos perfeccionando para poder lograr que la voluntad popular se exprese a través de las urnas. Sin embargo, para poder llevar a cabo ese perfeccionamiento de la democracia, tenemos que también perfeccionar las instituciones que están detrás de la democracia. Nosotros tenemos que trabajar, y yo lo voy a hacer, Dios primero, en mi gobierno, en una revisión integral de los mecanismos que llevan a las instituciones a dar resultados concretos en el fortalecimiento de la democracia. Y eso hay que trabajarlo directamente desde la base de la sociedad, para poder lograr que las instituciones que garantizan la democracia sean un reflejo de los fundamentos de una sociedad que además tiene que incorporar valores y principios que van, y esto lo conocen quienes me acompañan en mi recorrido, desde los valores y los principios familiares hacia arriba, para poder lograr entonces fortalecer las instituciones. Yo tengo la firme creencia, pastor, que para poder fortalecer las instituciones democráticas tenemos que iniciar desde la base, desde la principal institución de la sociedad, que es la familia. Y fortalecer la familia y los valores que se inculcan en la vida familiar, para entonces, junto con una reestructuración técnica, legal, que implique también todo tipo de reformas constitucionales, de ser necesario, podamos llevar el reflejo de la sociedad hacia las instituciones. No institución por la institución misma, sino una institución que nazca de la base de la misma sociedad. Después de los años de servicio público y las posiciones que ha ocupado, ¿cómo pudiera usted sintetizar lo que ha aprendido? Tuvo una vida privada exitosa, viene a la vida pública a servir como miembro del órgano ejecutivo en 2 posiciones. Si pudiera resumir su aprendizaje. Pastor, yo tuve la suerte de tener 2 carteras totalmente distintas. Yo por un lado manejé el tema económico a través de la atracción de inversiones. Cuando fui viceministro de Comercio Exterior, manejaba las empresas multinacionales, participé en el proceso de certificación de grado de inversión de las calificadoras de riesgo, apoyando al Ministerio de Economía y Finanzas, promovía a Panamá en el resto del mundo a través de eventos de inversiones en las principales capitales de negocios. Y un día para otro eso se acabó y tomé un ministerio social. El presidente me nombró ministro de Vivienda y empecé a recorrer el país. Y le voy a decir la verdad, pastor, yo nunca imaginé, a pesar de que había vivido, que tengo raíces interioranas, que había recorrido todo el país como vendedor, nunca había visto la pobreza tan cerca y todos los días. Y ese contacto con la pobreza en el día a día, con una constancia de que en la misma forma existe un país que se desarrolla, que crece, que va bien encaminado, prácticamente ese contraste te obliga a actuar. Quizás una de las fortalezas o una de las energías que a mí me fortalece en el día a día es saber y haber vivido la capacidad de poder cambiar las cosas desde la vida pública. Y luego de haber recorrido todo el país, de haber recorrido las áreas más pobres del país, he podido encontrar que todavía tenemos como sociedad reflexionar acerca de los temas que quedan de lado por razones a veces casi inexplicables. Panameños que todavía viven en un piso de tierra, niños que crecen con diarrea, con parásitos intestinales, con anemia, que su desarrollo cognitivo no es el mismo el de un niño que simple y sencillamente tiene un piso de cemento y agua potable. Tantas familias, pastor, que tienen niños con discapacidad,
y que no habían recibido hasta ahora el programa de Ángel Guardián, que te inicia un apoyo a familias con discapacidad y que viven en pobreza. Y los otros días, saliendo de un evento en Chiriquí, me preguntó un periodista que cuáles eran los temas que más me habían llamado la atención durante mi recorrido. Yo le dije, mira, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La que le acabo de mencionar, Pastor, la cantidad de familias que tienen miembros familiares con discapacidad que hay que apoyar, y la otra es que es un pueblo de fe. Me he encontrado un pueblo de fe por donde voy, Pastor. Es impresionante como cuando te abran las puertas de tus hogares, siempre invocan a Dios, la bendición y esa fe de que podemos seguir cambiando las cosas, ¿no? Yo realmente, este es un pueblo que tiene fe, pero mucha más de la que yo en el día a día había encontrado. Qué bueno, esa es una magnífica percepción. ¿Es la elección de José Domingo Arias una reelección de Ricardo Martinelli? No, Pastor, no, Pastor. Porque Eso es lo que dicen. Eso se está diciendo. Eso es lo que dicen mis adversarios. Mis adversarios me han dicho de todo, Pastor. Piel de cocodrilo es un detalle. Uno tiene que tener dos cosas para uno no se meta en esta carrera. Una autoestima del tamaño de las nuevas esclusas, y otra es una piel de cocodrilo. Sí. No, uno no puede ir por este camino y pensar en lo que le acusan o a uno le dicen. Pero, yo soy un hombre... Sí. ¿Es usted la elección de su fórmula, usted y su vicepresidenta, la señora Marta Linares de Martinelli, es la reelección de Ricardo Martinelli? Pastor, por supuesto que no. Yo tengo un camino recorrido, tengo una historia que contar. Entonces, tengo una vida y una trayectoria de trabajo honesto. Cuando yo empecé la campaña me decían, mire, yo había escuchado, inclusive me destacaron mi vida privada. Hasta hace poco leí un artículo de oposición que decía, el exitoso empresario José Domingo Arias, y entonces empezaban a atacarme, pero a mí no me han podido acusar de corrupto, a mí no me han podido acusar de ningún mal manejo. Yo soy un hombre que toda su vida ha trabajado en la forma correcta, y toda mi vida, por supuesto que Dios, que guía mis pasos, he trabajado con un liderazgo basado en el trabajo y el ejemplo. Y lo he llevado en todas y cada una de las etapas de mi vida. Entonces, ¿de dónde viene entonces la campaña o la idea o el temor de la reelección disfrazada? Eso es una estrategia de mis adversarios políticos, simple y sencillamente porque saben que tienen un hombre de una sola pieza por delante, que saben que es un hombre que va a trabajar sobre los grandes avances que hemos logrado en esta administración, pero que también ha elegido un camino y una dirección. Un hombre que va a tomar este país, Pastor, y que va a llevar a este país a una nueva etapa. Una etapa sobre la base del crecimiento económico, sobre la base de la ampliación del desarrollo social y sobre la base de la educación. Un hombre que tiene una historia de abajo hacia arriba en todas las etapas de su vida, Pastor. Cuando empecé en la empresa, empecé como vendedor. Después de vendedor, fui gerente de mercadeo, gerente general, pequeño accionista. Hoy soy uno de los principales accionistas de una empresa panameña que tiene 45 años y que tiene una proyección internacional. ¿Usted cree que el público le cree? Sí, el público me cree. ¿Usted ha sentido en el caminar, en el discurso público, en el ver el rostro de la gente, que la gente le cree? Sí, la gente me cree, Pastor. Eso a mí también me da mucha satisfacción para haber recorrido todo el país. ¿Y cómo se siente? Personas... Yo trato de resumir. Sí. Puede ser que mi percepción sea equivocada, no soy perfecto. Trato de resumir lo que escucho, lo que veo, lo que percibo. ¿Cómo se siente usted cuando lo atacan y le dicen que es un títere? No le doy importancia, Pastor. Porque si uno entrara en esta carrera a darle importancia de lo que hablen o como hablen de uno pasaría todo el día pensando, en vez de estar pensando en cómo construir, están pensando en cómo dedicarle tiempo a algo que no es, ni primero que no es verdad, y segundo que no es productivo. Pero ¿reconoce usted que la eficacia, la eficiencia y el trabajo de la administración actual favorece su pretensión de llegar a ser presidente? Por supuesto, porque el país ha logrado una senda de crecimiento económico sostenido, ha logrado manejarse con responsabilidad fiscal,
mantener la estabilidad macroeconómica, lograr el grado de inversión, desarrollar un programa de obras públicas, llegar al pleno ampliar empleo, los programas sociales, llegar a pleno empleo, ofrecer una beca universal, que yo la voy a llevar a la beca universitaria, crear programas como el Ángel Guardián, fortalecer a los ancianos mayores con programas como el 120 a los 70, reducir la pobreza y la pobreza extrema fortaleciendo el programa de red de oportunidades, fortalecer la educación en las escuelas. Ese país es el país que yo recibo y el país que no puede detener su marcha. Pero los retos son nuevos. Ahora viene toda una nueva generación. Yo le hablo siempre, cuando en mis discursos le hablo a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Todo lo que viene por delante es algo extraordinario. Nuestra posición geográfica va a generar por primera vez en la historia de nuestro país un crecimiento económico desconocido. Un mundo que está cambiando y que el hemisferio va a recibir nuevas reglas en materia de comercio y en materia de desarrollo energético. Y por el otro lado, ¿qué de la capacidad de deuda, del endeudamiento externo y del endeudamiento interno? Las cifras son claras, Pastor. Cuando nosotros llegamos al gobierno, porque la relación de deuda sobre que el otro punto es este, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos no han nacido y ya están endeudados y ¿hasta dónde vamos a llegar? Es bueno, otro argumento de los que escucho. Bueno, argumentos totalmente falsos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la relación deuda sobre Producto Bruto, que es la forma en que se mide el índice de endeudamiento profesionalmente y como nos miden a nosotros también quienes nos prestan dinero y las calificadoras de riesgo. Las calificadoras sobre todo. Ha disminuido de un 45% a un 38%. Sí. Eso significa que el país ha crecido mucho más de lo que se ha endeudado. Y la capacidad de crédito eso significa, es mayor ahora. Es como si uno ganara 1.000 balboas al mes y tuviera una deuda de 150 balboas y luego estás ganando 1.500 balboas y la deuda crece a 200 balboas. Tu ingreso creció en una proporción mayor a la que crece tu deuda. Ahora, los adversarios, en su estilo de siempre, en vez de decir la verdad, lo que dicen es que está creciendo la deuda, lo que es cierto, pero no mencionan la historia completa, que es que la relación de la deuda sobre el Producto Bruto no solamente no ha crecido, sino que ha disminuido. Lo que a algunas personas les da confianza, básicamente es esto. Si las calificadoras de riesgo previeran realmente un riesgo considerable, la calificación de Panamá hubiera disminuido. Lo acaban de hacer con Rusia, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, yo no quiero abonar ni quiero decir que estoy a su favor, sino que también he escuchado la opinión de gente calificada que dicen, sí, la deuda ha crecido, pero es precisamente porque la capacidad de endeudamiento del país ahora lo soporta sin mayor riesgo. Nosotros vamos con nuestro director. Por favor, tómese ese vaso de agua, esa tacita de café, saboree esa galleta, sonría con su familia, comparta con sus compañeros. En nuestro equipo de trabajo nos están enviando alguna cantidad de las preguntas que el público está haciendo en este momento, así que en el próximo bloque vamos a incluir algunas de sus preguntas. No se nos vaya porque viene lo mejor. Mi pastor en Israel 2014. Espéralo pronto por Osana Visión. Regresamos. Muy bien, vamos nosotros a tocar otro tipo de temas y situaciones que se van a dar de aquí al 4 de mayo. Vamos a considerar ahora el proceso mismo de votación. ¿Considera usted que los partidos políticos y el Tribunal Electoral han hecho una docencia efectiva, suficiente para que la gente esté bien informada y completamente instruida sobre cómo debe votar? Bueno, yo creo que le hemos dedicado bastante tiempo y bastantes recursos a eso. En nuestra campaña le hemos dedicado una serie de
campañas didácticas y también mucha preparación a quienes van a estar en los centros de votación para asegurarnos que el votante, cuando deposite su voto, no se pierda por un mal uso de la papeleta, ¿no? Ahora, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Le hago la pregunta porque vi un vicio o un error, como pudiera llamarse. Se hizo un simulacro, y voy a usar su figura. Su nombre aparecía 2 veces, porque usted está en 2 partidos. Sí. Y la señora estaba como muy agradecida, como muy contenta, como que quería que usted ganara. Y le puso el gancho aquí en el, creo que era en el número 3 o algo así. Sí, y el 3 y el 5. Y el 5 Sí. también. Entonces, si la persona hace eso, creyendo que está demostrando con mayor fuerza su intención, lo que va a hacer es anular el voto. Sí, nosotros hemos hecho bastante campaña didáctica para explicarle al votante que además tiene que marcar una sola casilla. Y hemos hecho algunos ejercicios y nos sentimos cómodos, ya que la cantidad de votos nulos no ha sido significativa. Pero eso no significa que hasta el último minuto que podamos hacer campaña didáctica lo vayamos a hacer. Sí. Le recordamos a los votantes que deben también asegurar que en su volante de votación esté la firma de los jurados de la mesa, Sí. porque si no aparece, también su voto será nulo, ¿no? Que se podrá estar en la fila hasta las 4 de la tarde. Si llega a las 4 de la tarde y está en la fila, puede votar. Correcto. Pero si llega después, ya no podrá hacer uso de este derecho al sufragio. Hay plena garantía y absoluta seguridad en el resultado. Yo me siento muy cómodo. El Tribunal Electoral ha garantizado 4 elecciones. Es una institución que se ha fortalecido durante todo el periodo democrático y yo estoy seguro que este va a ser un ejercicio democrático integral y completo. Yo aprovecho la oportunidad por la experiencia vivida, por lo que pude ver, testigo presencial. No tengo ninguna duda sobre el voto presidencial. Estoy seguro que en Panamá gana como presidente el que el pueblo decidió que fuera presidente. Yo pienso igual. Pero de allí para abajo depende mucho de lo que ocurra en la Junta de Escrutinio y en las propias mesas. Y le digo esto porque es necesario que los partidos y el Tribunal Electoral y todos los interesados mantengan a toda su gente allí hasta que se cuente el último voto de representante. Porque por cansancio, por agotamiento, a veces por pérdida de las esperanzas, por desventura, perdió el candidato presidencial en esa mesa y algunos representantes se van. Y yo recuerdo mi primer acercamiento con el licenciado Ricardo Martinelli fue precisamente así. Se hizo la elección, ganaron los que ganaron, a las 12 de la noche se fueron todos, nada más quedaron 2. Precisamente en ese momento era el ingeniero Vladimir Herrera, candidato, solamente quedó el representante de Vladimir Herrera y el representante del PRD. Y por habernos quedado nosotros, se pudo salvar. Y luego nos dimos cuenta que no solamente salvamos nuestra candidatura, sino de que el CD tenía un candidato que había ganado también. En ese momento, pues, una candidata. Y el representante del CD se había ido de la mesa porque bueno, perdimos, no porque ganamos alcalde. No, y entonces yo llamé al licenciado Martinelli y le dije, mire, ustedes tienen que luchar porque ustedes tienen un candidato que ganó y nosotros tenemos uno que ganó. Esa experiencia y otras que vi después repetidas en algunos circuitos plurinominales sobre todo, me indicó que es necesario que la gente permanezca en las posiciones clave donde se decide hasta que la Junta de Escrutinio haya declarado quiénes son los vencedores en las diferentes posiciones, llámese diputación, alcaldía o representación.
En esta elección se da un fenómeno. ¿Cuál es su percepción del voto joven? ¿Hay apatía? ¿Hay entusiasmo? ¿Qué sucede con el voto joven en esta elección? Hay entusiasmo y la gente no lo ve. Si caminas por la calle y ves a los jóvenes, a veces se podría dar la impresión de que no están tan entusiasmados por el proceso. Una parte sí, otra no. Pero cuando ves los números en las mediciones científicas, encuentras un interés de votar y una cantidad de jóvenes importante haciendo, mostrando interés y favoritismo por sus candidatos, al igual que en otros grupos de edades. O sea que creo que vamos a ver un voto joven manifestándose en las urnas y un voto joven que va a ser fundamental no solamente en la participación democrática, sino que también tiene que ayudarnos a construir este país, sí, que al final es de ellos, ¿no? Tal vez llama la atención que no exista aquel movimiento que hubo en otro momento, para usar un nombre como el Team Martín o los Locos Somos Más, o ese tipo que se veía como una fuerza contagiosa hacia la juventud. Y esperamos que los jóvenes sean conscientes de lo que representa su posición y lo importante que es que ellos ejerzan su derecho y que acepten también eso como una responsabilidad hacia el futuro de la patria. Hablando de eso, ¿cuál es su principal proyección, sus principales proyectos hacia la juventud? Panamá es un país relativamente joven. Bueno, yo desde que inicié mi campaña, Pastor, lancé dos proyectos muy importantes. El primero, lo que es la beca universitaria. Nosotros hemos logrado un gran avance en materia de educación. Tenemos que hacer mucho más todavía. Hicimos una reforma curricular muy importante, incorporamos la tecnología a los procesos educativos. Cada vez y más existe más entusiasmo para poder continuar con ese proceso. Pero no lo podemos descontinuar. Cuando terminen los muchachos la educación secundaria o la media y premedia, yo les voy a dar un instrumento para que puedan continuar sus estudios universitarios y no queden en el aire. Y es la beca universitaria. La beca universitaria lo que busca es evitar o disminuir los niveles de deserción en las universidades por falta de recursos económicos. ¿Y qué es la beca universitaria? Es una ayuda económica fija, es una extensión de la beca universal para que el proceso o el impacto que ha tenido la beca universal en la escuela primaria y secundaria, para llamarla básica, media y premedia, no se pierda en las universidades que los muchachos abandonan por razones económicas, como abandonaban la escuela también por razones económicas. ¿Y cómo se financia la beca universitaria? Con los fondos del presupuesto del Estado. Hay un recurso dedicado para esto que no tiene ningún problema para financiarse. ¿No afectará a otros planes ni a otros programas del gobierno? No, Pastor, porque los programas sociales bien manejados, con responsabilidad, tienen capacidad o están diseñados de forma que puedan ser financiados de forma sostenida con los recursos de la recaudación. Si no recuerdo mal, usted habló como ejes principales de su administración la educación, el crecimiento económico, desarrollo social y educación. Bien, ¿el desarrollo social incluye al agro? Por supuesto, y al desarrollo económico también. El agro tiene esa capacidad de llegar o de impactar en forma dual. Por un lado, tenemos una agricultura más desarrollada, a la cual le vamos a dar financiamiento, le vamos a traer la innovación a través de las universidades, porque se ha perdido una generación completa en el campo. Si usted toma los datos por edad, solamente el 2.8% de los productores tiene hasta 24 años y el 44% de los productores tiene más de 55 años. Hay una generación perdida en el campo. Eso lo queremos recuperar, pero lo vamos a hacer cambiando el paradigma de atracción de innovación y logrando que las universidades, con un proyecto que yo llamo el Hub de Universidades, que va a tener impacto a nivel nacional a través de las sedes regionales de las universidades públicas y privadas, logre traer las mejores universidades en materia de producción agropecuaria y vamos a hacer 3 centros de producción, o 3 centros de innovación para la producción agropecuaria. Uno en Chiriquí, otro en provincias centrales y otro en Darién, para lograr que las capacidades de producción de Darién se multipliquen, además de la integración logística de Darién al resto del país. Esto es para poder lograr
que demos un salto importante en materia de incremento de la producción por hectárea e incremento de la cantidad de hectáreas sembradas. ¿Coincide usted con quienes dicen que el sector agropecuario es la cenicienta de la administración pública? Mire, una de las cosas, pastor, que yo he aprendido durante mi carrera pública es la forma de atacar de los adversarios con generalidades. Usted lo vio cómo manejan el tema de la deuda pública. Evidentemente, tenemos algunos problemas en el agro, en sectores como el arroz, que han tenido una fuerte caída, una disminución sí, en la producción por hectárea sembrada. Pero en materia de producción porcina, en la materia de producción avícola, en materia de producción de frijoles, maíz, estamos llevando a cabo una recuperación, inclusive en algunos sectores tenemos niveles históricos de producción. Ahora, lo que tenemos que hacer en el agro es ayudar tanto al productor organizado como al pequeño productor. Y ese pequeño productor le vamos a dar semilla, le vamos a dar fertilizantes, le vamos a dar caminos de producción, ya tenemos un mapa de caminos de producción predeterminado y vamos a lograr que pueda colocar su producción en los mercados de forma directa y lo vamos a organizar en cooperativas, que ha sido un modelo exitoso de organización que le va a permitir también al productor tener mayor impacto o tener mejor impacto de las políticas que vamos a aplicar en el sector agropecuario. Hace un tiempo, el Ejecutivo propuso la segunda vuelta electoral. El tema fue atacado por los dos principales partidos de oposición. ¿Considera usted que hemos llegado al punto de entender que la segunda vuelta es necesaria? Cualquiera de los tres candidatos, pareciera en las circunstancias actuales que cualquiera de los tres candidatos que gane no ganará con una mayoría absoluta en esta elección. ¿Eso nos llevará a concluir que sí es necesaria la segunda vuelta? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, yo creo que después del periodo electoral nos va a tocar tratar temas que debemos consensuar, que no podemos hacerlo en el calor de una elección. Y uno de estos temas es el tema de las reformas constitucionales, que va a implicar también reformas electorales. Y creo que el tema que usted menciona, pastor, es un tema que requiere de un análisis profundo en función de la experiencia histórica para determinar los próximos pasos a seguir en esa dirección. Pero tiene que ser un tema consensuado de todos los que participan en esta decisión. ¿Qué piensa de las reformas constitucionales? Aquel grupo de notables juristas elaboró un documento y se detuvo sencillamente en un planteamiento. ¿Cree usted que el Estado necesita una adecuación al tiempo actual, una modernización de las instituciones y que debe pasar precisamente por una nueva constitución o una reforma constitucional profunda? Vamos a tener que hacer reformas constitucionales en el periodo postelectoral. El documento que prepararon los notables, un documento muy valioso, he tenido la oportunidad de revisarlo, amplio, que debe ser materia prima fundamental para el análisis y para acelerar también el proceso, ya que hay un trabajo realizado en materia de revisión del tema constitucional, pero le tocará justamente a los que participan y a la sociedad en consenso determinar primero el método, segundo los temas y determinar en consenso cuáles van a ser los cambios que la Constitución requiere para poder actualizarla. Todo parece indicar también que el Ejecutivo, el presidente de la República, tendrá que lidiar con una asamblea de composición muy diversa. Todo parece indicar que las tres principales fuerzas políticas que se agitan en el país van a llevar un cierto número de representación, lo que pudiera prever que el Ejecutivo no tenga mayoría legislativa. En caso de que se diera esta posibilidad y que usted fuera el presidente, ¿cómo trabajaría con una asamblea que no forma en su mayoría parte de su corriente, de su partido? Pastor, nosotros tenemos que tener una clara visión de dónde queremos llevar el país. Tenemos que tener una clara visión de cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder llevar a este país a donde este país se merece. Hemos logrado grandes avances, pero lo mejor está por venir. Lo que viene, el periodo de crecimiento económico y desarrollo social que va a tener Panamá es
va a ser extraordinario. Si nosotros compartimos la visión y nosotros tenemos claridad de hacia dónde vamos, va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo en los temas. Lo que tenemos es que sacar la vieja política de la discusión de los temas nacionales. Tenemos que llevar a cabo la discusión sobre la base de la claridad de hacia dónde vamos. Y yo voy a trabajar con todas mis fuerzas, Pastor Dios primero, llegando a la presidencia de la República, para compartir esa visión con todos y cada uno de los actores políticos, para que entonces podamos construir juntos el país que tenemos que construir. Perdone la interrupción, pero nosotros queremos también darle participación a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas. El director me está haciendo indicaciones que hay muchísimas llamadas. Todas no pueden entrar al aire, pero al azar permitiremos entonces, según la indicación de nuestro equipo técnico, en qué momento tengamos una llamada al aire. Así que nos pueden interrumpir, nos indican cuando estamos al aire. Hemos tenido... ¿Está en el aire? ¿Puede hacer la pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Dios me lo bendiga, Pastor José Domingo Arias, bendiciones. Usted conoce de la gigantesca labor que realiza la Iglesia Evangélica en Panamá. ¿Qué ayuda propone su gobierno para los casi 800,000 cristianos que vivimos en Panamá? Y si usted está de acuerdo con la construcción de una imagen o una estatua en el área de Amador, que supuestamente eso se va a construir con los recursos de todos los que somos y no que católicos o no católicos. Le escucho por la televisión. Mire, yo tengo una experiencia extraordinaria trabajando con la Iglesia Evangélica. Lo hice en el proyecto Curundú, con los pastores que fueron fundamentales. Sí, fueron claves para claves en todas las etapas del proyecto para poder, y fueron un vehículo. Definitivamente, y lo hicieron viable y sin trauma. Sí, sin trauma. Sin la participación, eso es honesto, hay que reconocerlo. Ellos fueron claves en la parte logística, en tratar con la gente, en incluso incorporar a muchos de ellos a la labor de la construcción y a que ellos recibieran por primera vez en su vida un salario. Efectivamente, esa fue la labor fundamental de los pastores. Sí. Fueron un vehículo de comunicación, fueron un vínculo entre los actores y un canal de confianza para poder llevar a cabo ese proyecto. Y esa experiencia a mí me nutre para poder seguir trabajando junto con la Iglesia Evangélica en los proyectos donde su participación deja una huella. Incluso la compañía constructora, quien se nos acerca para precisamente tener la colaboración, tuvo un aprendizaje allí que ellos dicen que van a poner en práctica porque es una compañía transnacional que está en tantos países del mundo, que enfrenta esta realidad también en otros países de tercer mundo, ¿no? Y que les sirvió a ellos para tomar eso como un piloto, un plan para reaplicarlo en otros países. Así que la experiencia de Curundú realmente ha sido muy benéfica en todo sentido. Pero había otra parte de la pregunta allí, ¿no? Sí. Que no sé si entendí bien, que se refiere a la estatua que se piensa edificar acá en Amador, a la entrada del canal. Bueno, yo, Pastor, le voy a ser honesto, no le he dado seguimiento a ese tema. Los otros días estaba por la cinta costera y me acordé hace un par de días atrás. Tenía entendido que era una imagen que se iba a hacer con fondos privados, no con fondos públicos, pero igual, creo que nosotros los cristianos tenemos mucho más puntos de coincidencia en lo que nosotros debemos construir y creo que el tema a mi administración no ha llegado y no es un tema que yo he considerado. Muy bien. Se ha dado el caso del problema con el Grupo Unidos por el Canal, la situación de Sacir Vallehermoso y sobre todo el retraso que ha habido y hasta este momento la incertidumbre de si en realidad tendremos este proyecto concluido para diciembre del 2015. ¿Qué hará usted en su administración para garantizar tanto el cumplimiento del proyecto
como el mayor beneficio para el país que ya ha sido afectado. Hay una demanda en contra de Panamá que, si se falla en contra, representa centenares de millones de dólares, y el lucro cesante, porque el proyecto debió haber sido terminado en octubre de este año. Al no terminarse, dejamos de percibir, tal vez, en mis cálculos neófitos, unos 1.000 millones de dólares por el periodo en el cual el proyecto no estará andando, sino hasta 14 meses después. Entonces, esto es algo muy sensible para todos los panameños. Bueno, la buena noticia es que el proyecto del canal se va a terminar con éxito, con algún retraso, y las proyecciones de ingresos del Estado que nacen del canal ampliado son progresivas y van a tener un pequeño retraso en el flujo de caja, pero que no va a tener un gran impacto, ya que el primer aporte que hace el canal, si no me falla la memoria, Pastor, es alrededor de unos 300 millones de balboas en el primer año, que, si no me falla la memoria, es el 2016. Es decir, que eso se va a correr y que durante mi administración no va a haber un impacto sensitivo en el flujo de caja que va a proveer al Estado de los recursos que necesita para financiar las obras de infraestructura y sociales. Yo estoy financiando las obras en base a una estimación conservadora de crecimiento económico y en base a la nueva base fiscal que tenemos, función del producto de las reformas tributarias que no se van a tocar. No se volverá a tocar más no el tema es necesario fiscal. tocar más el tema fiscal, porque con la base tributaria... Los reavalúos de las propiedades... No es necesario. Con la base fiscal que nosotros tenemos suficiente capacidad para poder financiar las obras de infraestructuras sociales y económicas durante mi administración. El tiempo prácticamente se nos ha ido, pero hay temas extraordinarios, interesantes. Su política en relación con la conservación del ambiente. No hay forma de poder llevar este país en forma sostenida hacia el proyecto que queremos para todos, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, como dije anteriormente, si no lo llevamos a cabo dentro del marco de una política de protección del ambiente. Durante mi paso por el sector público fui un hombre muy riguroso y muy respetuoso de las condiciones de medio ambiente y de las condiciones y el control que existía sobre los temas medioambientales en mi cartera. Esta política y esta rigurosidad y este estricto cumplimiento de las leyes ambientales lo voy a llevar también durante mi administración y vamos a potenciarlo. Vamos a potenciarlo. Panamá tiene una riqueza extraordinaria en materia de flora y fauna y de bosques. Vamos a ampliar el tema de la ampliación de los recursos de forestales, también la protección de las especies en extinción. Vamos a ampliar también las áreas protegidas en materia de condiciones, lo que llamamos los sitios Ramsar. Yo quiero revisar bien si están debidamente ubicados y si existe capacidad para incorporar más, porque he estado recorriendo el país y he visto que hay algunos otros santuarios de aves que no estoy seguro si están protegidos dentro de la política de los sitios Ramsar. Resumamos los principales proyectos. Usted tiene la ventaja de haber sido parte de los consejos de gabinete y de alguna forma conoce las proyecciones hacia futuro del actual gobierno, pero sus prioridades, sus principales proyectos de obras. Hemos tenido una administración que se ha caracterizado por la celeridad en las obras, aunque algunos dicen que el cemento no hace ni democracia ni hace país, pero ese es otro tema. Sus principales proyecciones, resumidas, en el próximo quinquenio. Nosotros vamos a continuar con la línea 2 del metro. Hasta la 24 es una línea que va desde desde San Miguelito hasta la 24 de diciembre. Es una línea sobre pilotes. Se va a construir de una forma mucho más rápida, ya que no va a haber que hacer túneles. Y que va a acercar el área de la 24 de diciembre a Panamá. También vamos a hacer un desarrollo importante en el área de Panamá Este y las 4 vías hasta Pacora. Vamos a terminar el corredor norte, que ya va a estar terminado durante mi administración, para facilitar la interconectividad logística y hacer un desarrollo de 20 años a Panamá Este. Vamos a continuar, vamos a hacer el cuarto puente del canal y el tren ligero a Chorrere. Más o menos el área de ubicación. Los planos que tenemos hasta ahora es paralelo al actual a las Américas. Puente de las Américas.
Y voy a hacer también una vía costanera aprovechando el puente para llegar a Chorrera por el lado de la costa. Veracruz, eso le va a dar también posibilidad de acercar el área, desarrollar el área oeste. Todo el área oeste del Canal de Panamá está por desarrollarse. Y eso va a tener impacto también en el área de Chorrera y Arraiján. Tengo el plan de hacer un puerto de contenedores. La línea 3 del metro sería hasta La Chorrera. Hasta La Chorrera. Hasta como está diseñada hasta ahora. Me gustaría llevarla hasta Capira, pero todavía no tengo ningún... ¿Se construye simultáneamente o se termina una y la otra? Porque la línea 2 va a tomar 3 años, 2 años y medio. ¿O a la misma vez se construirán? Se podrían trabajar en forma, no exactamente simultáneas, pero podrían coincidir los periodos de construcción porque además el financiamiento es separado. Uno es con un préstamo que hemos logrado con el gobierno de Japón y el otro va a ser financiado con los recursos del flujo de caja del Estado. Entonces no hay ningún problema financieramente para poder desarrollar las 2 obras que coincidan en algún momento del periodo de construcción. Yo tengo planeado hacer un desarrollo importante del sector logístico. Panamá va a aprovechar como nunca antes su posición geográfica. Voy a hacer una tercera autopista en el aeropuerto de Tocumen y voy a desarrollar el área de carga. ¿La tercera autopista hacia qué lado? ¿Hacia qué sector? Perdón, una tercera pista. Paralela a la pista, a la pista de que sirve la nueva terminal, porque para poder aumentar el flujo del tráfico aéreo, las leyes internacionales y las regulaciones para que puedan aterrizar los aviones en forma simultánea requieren una distancia que las 2 actuales pistas no lo permiten. Una tercera pista va a permitir que los aviones cargueros, en un hub de carga que vamos a desarrollar en el área del aeropuerto de carga, valga la redundancia, van a funcionar a imagen y semejanza. Imaginemos un hub como el de pasajeros, pero de carga, con grandes aeronaves de cuerpo ancho sirviendo a alimentadores regionales y que se van a interconectar con el canal ampliado. Más o menos sí, la posición del canal que beneficia mucho. El canal ampliado, la conectividad del corredor norte le va a dar esa área acceso a los puertos en el Pacífico y el Atlántico. Mi plan en el sector logístico es interconectar todos los activos por medio de la tecnología para que cualquier mercancía que toca cualquiera de los activos logísticos, sea zona libre, sea los puertos, sea el aeropuerto, las zonas francas o el área Panamá-Pacífico, se mueva por medio de la tecnología a través de todo el país como si fuera una sola operación logística. Eso nos va a dar una competitividad extraordinaria. Nos va a permitir desarrollar una industria de servicios logísticos de valor agregado que va a generar empleos como nunca antes se ha visto en este país, Pastor, para servir al mercado norteamericano, con el que ya tenemos un tratado firmado que nos va a permitir acceso con el canal ampliado a los principales puertos que se están adaptando a los post-Panamax. Y tenemos el personal calificado para este sueño tan impresionante. Impresionante, alcanzable perfectamente, y por eso la educación, tercer pilar fundamental de mi visión. Vamos a fortalecer la educación en el empleo. Vamos a lograr que la empresa privada, y ya lo tenemos bien adelantado, participe en el proceso de la educación, incorporándose en un programa que llamamos Cátedras Prácticas. En la educación hay que hacer toda una debida preparación en materia de el hub universitario, que lo vamos a hacer junto con las universidades públicas, que eso es muy importante, y universidades privadas, pero fundamentalmente universidades públicas, para lograr ese triángulo: gobierno, empresa privada, academia. Muy importante, Pastor, al que ya está en el empleo, darle oportunidades para que se pueda seguir educando y pueda también crecer y desarrollarse y poder aspirar a tener mejores oportunidades. ¿Puedo pensar entonces que casi el 100% de sus obras se concentrarán en el Panamá, el área canalera, el área interoceánica? Usted me dijo rápido, Pastor. Vamos a hacer una carretera desde David hasta Almirante. Vamos a conectar el área de Puerto Armuelles con David, con la obra que ya existe. Sí. Y vamos a... Con la que ya se ha iniciado. La que ya se ha iniciado, exactamente. Y vamos a interconectar Puerto Armuelles con Almirante para poder desarrollar 2 puertos naturales que tenemos en el Pacífico y en el Atlántico, que también van a servir a Centroamérica como un desarrollo alternativo del sector portuario y logístico.
vamos a hacer un puerto de cruceros en la isla, en Isla Colón, en Bocas, que va a potenciar el desarrollo turístico de Bocas del Toro. Vamos a desarrollar el área del norte, la costa arriba de Colón, donde ya se están desarrollando 3 proyectos hoteleros que van a generar 1.500 empleos. Y vamos a desarrollar la costa abajo de Colón, que va a estar interconectada por otro puente que va a haber sobre el canal en el área del Atlántico. Vamos a renovar el casco antiguo de Colón. Vamos a hacer un proyecto de viviendas en Colón muy importante. ¿Qué renovar el casco antiguo de Colón? Vamos a repetir la experiencia de Curundú, esa que usted y yo conocemos a través del trabajo intenso que hicimos y en de los pastores de la iglesia tuvieron un rol fundamental. Vamos a darle la oportunidad a quienes viven en el casco antiguo que tengan su vivienda propia en el área de Puerto Escondido, donde tenemos un terreno separado, donde vamos a hacer un proyecto de 3.000 viviendas. Le vamos a dar trabajo a los jóvenes y luego vamos a crear un instrumento que nos permita renovar, rehabilitar todo el tema de alcantarillado de Colón, crear una costanera también y poder desarrollar el área del casco antiguo, las 16 calles, de forma tal que el turismo también logramos un día más del turista que se quede un día más en Colón como otro polo de atracción. ¿Y qué es Ciudad Mujer? Ciudad Mujer es una institución que... No es una ciudad, ¿no? No. Ciudad Mujer es una institución que es un modelo de éxito que estamos replicando de El Salvador y que ha sido adoptado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por las Naciones Unidas como un modelo de éxito, y a nivel global ya lo está repitiendo Brasil y está en los planes de México y la India. Ciudad Mujer es poner en un solo lugar 3 temas fundamentales de atención a la mujer. 1, el tema de la violencia de género. Que la mujer pueda llegar, sentirse en un lugar confortable, hacer las denuncias de violencia de género y encontrarse ayuda profesional y todas las instituciones del Estado que le dan seguimiento, que tienen que ver con el tema de violencia de género, que la mujer se sienta protegida, que pueda hacer su denuncia y que pueda llevar el proceso de una forma que le permita más cómoda hacer su denuncia y poder lograr que se resuelva el tema. Que sea efectivo. Que sea efectivo. El otro es un módulo para el emprendedurismo en la mujer. La mujer en su hogar puede desarrollarse, puede lograr generar ingresos para su hogar, para su casa, autosuficiencia económica, y otro módulo dedicado a su salud, fundamentalmente en la prevención del cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino y la atención de embarazos de riesgo. Ciudad Mujer es poner a todas las instituciones relacionadas con esos 3 temas en un solo espacio físico y poner a mujeres a trabajar todos los temas. La experiencia de El Salvador fue extraordinaria. Inclusive muchas mujeres llegaban al módulo de emprendedurismo y cuando veían un momentito se iban a la violencia de género, porque todavía tenían temor a hacer la denuncia. El tiempo de verdad es, pero 2 minutos o 1 minuto para su plan de seguridad. Curundú. A mí me tocó trabajar 1 año y medio el proyecto Curundú. Me tocó vivir toda el área del sector del Águila, que todavía, gracias a los pastores de la iglesia, pudimos y seguir incorporando al modelo de éxito de Curundú. Por un lado, mucha firmeza en el control del crimen. Hay que estar en las calles, hay que evitar, pero por otro lado, prevención y oportunidades. Los otros días estaba, y discúlpeme, pastor, mi esposa Aimé en la cinta costera 3 con mis hijos. Yo estaba en una actividad y ella escuchó una conversación que a mí me encantó. Uno de los muchachos, al mejor estilo Curundú, le decía a otro: mira, aquí está lo que yo construí. Y el otro le dijo: tú sabes que yo estaba guardado, acabo de salir. ¿Tú me puedes conseguir un trabajo como el que tú tenías? El otro muchacho le dijo: sí, el proyecto del agua, hay 3 turnos, te voy a dar la oportunidad. Ese es el modelo de éxito. Mano, mucha firmeza en el control contra el crimen. Con la otra, abrir las oportunidades con la prevención e integrar a los grupos de riesgos a la vida productiva. Eso lo voy a repetir y esto lo vamos a ir haciendo por todo el país, donde existen
todas las condiciones para que ese modelo tenga el impacto en la vida de las personas. Me entusiasma su optimismo y me hace soñar realmente la proyección que tiene con respecto a nuestro país y a los próximos días. Hace 5 años, en un espacio muy parecido a este, me correspondió hacer la última entrevista que se le hizo al licenciado Ricardo Martinelli, porque entrábamos en el periodo donde no se puede hablar de política. Y mi conclusión fue que si el presidente, en aquel momento candidato Martinelli, lograba realizar el 20% de todas las ideas que presentó, pasaría a la historia como el presidente de mayor ejecución. Hoy tengo que recoger esto mismo, porque al ver la cantidad de ideas que alberga su corazón y lo inmenso del deseo que se puede realizar, pero a la misma vez con la certidumbre de que es realizable, me hace pensar que mejores días vienen para nuestro país. Doctor. Nosotros quisiéramos dejar en sus manos este libro sagrado que para nosotros representa la regla infalible de fe y de conducta, que es la palabra del Señor. Aquí tiene un pensamiento y esperamos que pueda ser un libro de consulta permanente y que no importa en el día en que se encuentre ni en la página en que lo abra, usted encontrará aquí lo que la palabra dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo entregamos con la confianza de que iluminará su vida y le dará la sabiduría que necesitará. Muchas gracias. Y nos permite hacer una oración. Padre nuestro, tú eres un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Eres el Dios de los pueblos y de la historia. Entregamos el futuro de nuestra nación en tus manos. Suplicamos tu gracia, la sabiduría, la protección y la salud divina para nuestro hermano José Domingo, para su esposa Aimé, para su familia. Y el futuro, Señor, queda en tus manos, que el pueblo escoja de la mejor manera y que Panamá sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.